Ahora pasar al tema serio, ¿verdad? Sobre todo, bueno, comprender mejor qué fue lo que se desarrolló en la instancia de ayer frente a la jueza especializada en crimen organizado. ¿Cuál fue el argumento de la defensa, que presentó un escrito de varias hojas? Y justamente con su abogado defensor, Gumer Pérez, vamos a estar ya mismo conversando en el living de Buen Día Uruguay para entender también los argumentos que ellos consideran fueron contundentes para la defensa del ex vicepresidente Raúl Sendic. Y bueno, ya nos ven en otro escenario que es en el living, en presencia del invitado. Exactamente, recibimos al doctor Gumer Pérez. Buenos días, gracias por atender nuestra invitación, aceptarla en jornadas realmente, bueno, supongo complejas, ¿no? Con mucho trabajo por delante. Sí, buen día. O en realidad es una instancia de espera. Buen día. Buen día. Gracias por la invitación primero. Sí, fue una jornada un poco, si bien fue menos extensa que las anteriores, para nosotros fue una etapa importante porque marca un cierre en la defensa, propiamente dicho, de la causa. Nosotros ahí patrocinamos a... ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Disculpa que estamos así, todo vas a tener que mirar para los dos lados. Todo muy dinámico. Ahí nosotros patrocinamos a tres personas, al ex vicepresidente Raúl Sendic, al expresidente de ANCAP, José Colla, y al actual senador, Leonardo de León. Este es el cierre de la primera etapa, esto que yo le decía, que es la presentación de los alegatos de la defensa, oponiéndonos a la vista fiscal, en la que se pide el procesamiento de 9 personas, entre las cuales se encuentran estos 2 defendidos. Y bueno, creemos nosotros que tenemos algún poco de razón en alguna cosa, pero bueno, en definitiva será la jueza quien defina el tema. ¿En qué concretamente piensa que digamos, son los argumentos más sólidos de la defensa para utilizar como atenuante en este caso? Mirá, es bravo resumir una causa de 2 años en poco tiempo. Yo sé que el tiempo de la televisión es corto, pero en definitiva lo que hay que apuntar es a los delitos que la Fiscalía entiende que se cometieron. Peculado, por ejemplo. Concretamente el delito de abuso de funciones, que es para los dos, para Sendic y para Colla, y el delito de peculado solamente para Sendic. Con respecto al abuso de funciones, es un delito que está en ciernes desde hace muchísimos años, un delito que todas las cátedras de derecho penal de Uruguay están en contra de la permanencia de este delito, hay acciones de inconstitucionalidad contra el mismo. Es un delito que es un cajón desastre en el cual cualquier funcionario público que está sometido a la función que ejerce tiene esa espada de Damocles colgando. Nosotros creemos que en el caso no hubo. Las resoluciones que tomaron tanto Sendic como Colla estaban respaldadas por la asesoría jurídica de ANCAP. En el caso concreto, las resoluciones que tomaron contacto con el grupo Exor, las operaciones de banking contra figura, todas pasaron por los directores. Todos la votaron, y es más, y en algún caso concreto, hasta una ley se aprobó en el Parlamento que respaldaba el préstamo que el gobierno le daba a ANCAP para la cancelación de la deuda anticipada con PDVSA, que eso es una de las cosas que se le atribuye. En este proceso, como tiene un alto componente político, yo creo que quedó instalado un discurso que no es el real. Acá es mentira que ANCAP perdió 800 millones de dólares, nadie se lo llevó para la casa, no lo tiene Sendic, no lo tiene Colla, no lo tiene De León, no lo tiene nadie, lo tiene el Estado, lo tiene las arcas de rentas generales, porque cuando se aprueba la ley en el Parlamento, lo que ANCAP hizo fue ahorrarle al Estado uruguayo más de 300 millones de dólares al abatir la deuda, que era de 800 a 500. Eso no quedó instalado en el discurso público. La gente no lo sabe, y lo que sí es cierto es que acá no hubo ninguno de estos delitos que nosotros entendemos. Pero disculpen si fui muy... No, está bien. Lo que pasa es que la gente después se siente muy entreverada con todo, y al final se siente como engañada de todas partes, ¿no? Porque es tan contradictoria la información que se maneja después en estos casos. Para entender bien, usted también habla a la hora de defender a Sendic de errores o de posibles errores cometidos en su función. Entonces, ¿a qué se refieren con esos posibles errores? Y lo que pasa es que en la vida todos cometemos errores, pueden haber errores de decisión, puede haber... Pero hay errores y errores, ¿no? Sí, pero de decisión. Lo que tiene que quedar claro acá... De gestión. De gestión puede haber ido también, pero acá hay un directorio que funcionaba armónicamente con integrantes de la oposición. Los integrantes de la oposición votaban las resoluciones igual que la votaba en este caso Sendic, o en el caso Colla concretamente.
no había discrepancias en cuanto a la toma de decisiones, y lo vuelvo a repetir, es difícil tratar de explicar un expediente judicial cuando tiene muchas piezas, el alto componente político incide mucho, pero lo cierto es lo que existe es lo que está en el expediente, y lo que no está en el expediente no existe en el mundo. Y esos errores pueden haber sido cometidos como cometemos cualquiera, como se comete en este canal, o como se comete en mi estudio, o en la casa de cada uno. Pero no hay intencionalidad, no hubo dolo. Vuelvo a repetir, en estos casos ellos afrontaron las instancias judiciales sin ampararse en los fueros, concretamente el caso de Raúl, nada más y nada menos que renunció a la vicepresidencia por todo este laberinto que se armó en determinado momento, que no se sabía para dónde podía terminar, y creo que las consecuencias son un poco esas, ¿no? Más allá de lo que venga ahora, que va a ser la justicia a través de la doctora Larrié que se pida, ¿no? Gumer, ustedes en algunos de los argumentos esgrimidos ante la jueza Larrié manifiestan que fue bajo la presidencia de Sendik que por primera vez ANCAP tuvo cierta reglamentación para el uso de las tarjetas corporativas, ¿no? Sin embargo, de todas maneras, pese a ese argumento que ustedes manejan, es el uso de las tarjetas corporativas que dio el ex vicepresidente lo que lo pone, entre otros temas, ante la justicia, y que lo llevó a tomar algunas decisiones realmente trascendentes para su vida y para el país. Y se habló ayer, apareció en escena la tan comentada caja, esa caja donde Sendik dice estaban estos remitos, estas boletas que en definitiva no aparecen. Suena un argumento poco serio, contundente, decir que en una empresa de esas características como Mantel, documentación importante estaba en una caja y ahora no sabe dónde está, se perdió. Y a su vez también, ¿no hay cierta negligencia por parte de Sendik en no quedarse con documentación que acredite que él en definitiva entregó esas boletas? Federico, no es tan así. Primero que nada, esa información no aparece ayer, eso aparece cuando Sendik va a declarar la primera vez. Estado público, si se quiere. Sí, pero Estado público también tienen las actas. Fíjate que ayer nosotros salimos del juzgado y al rato los escritos nuestros estaban circulando en los medios de comunicación. Por eso digo que tiene un alto componente político. Esto importa mucho cómo trascienden las cosas. Esto es bien claro. Sendik, en el ejercicio de la presidencia de ANCAP, como cualquier director, realizaba una rendición de gastos. Cuando había viáticos, cuando había gastos, y lo entregaba a una secretaría. La secretaría eso lo que hacía, lo trasladaba al sector económico-financiero, y esto pasaba auditado por el Tribunal de Cuentas. En ninguno de los 9 años que Sendik estuvo en ANCAP hubo una observación del Tribunal de Cuentas con relación a estos viáticos y con las rendiciones de cuentas. Obviamente que cuando Sendik se va de ANCAP, y después termina postulándose y después a la postre siendo el vicepresidente de la República, pierde contacto con ANCAP y con la interna de ANCAP. Nosotros desconocemos por qué ANCAP no tiene esa documentación. Lo cierto es que cuando recibimos la nota de la JUTEP solicitando la rendición de cuentas de esos viajes o viáticos, o en definitiva el uso de la tarjeta corporativa que se utilizaba para eso, cuando la solicitamos nos tomamos la sorpresa que ANCAP no encontraba esa documentación. Es más, en agosto o septiembre del año pasado, ANCAP, directorio de ANCAP, no el de Sendik, no el de Coya, actual, el de Jara, dispone una investigación administrativa tendiente a ubicar dónde estaban esos comprobantes. Al día de hoy esa información no está, no existe, nosotros no la tenemos, no está en el juzgado, y el juzgado desconoce, igual que nosotros, cuáles fueron las conclusiones de investigación. ¿No debió quedarse con una copia, Sendik, de los documentos, de las boletas que él entregaba? ¿Vos te quedás con la copia de tu pasaje cuando viajás? Cuando rindo cuentas al canal, exijo que se lo entregás a alguien. Entrego, y a su vez que me den una copia firmada por mi tranquilidad. Las copias que tenía Sendik las presentó. ¿Las presentaron? 9 años de viajes, 9 años de copias, es muy difícil guardar todo. Las que teníamos en su poder las presentó, las otras eran ANCAP, es el ente el que tiene la responsabilidad de tenerlas. Hay un auditor, hay un representante del Tribunal de Cuentas. Si hubiese pasado algo de eso en el medio, hubiese tenido algún tipo de observación. ¿Ustedes sostienen que sin esa documentación no hay delito? Y que no puede haber, porque se vulneraría el principio de inocencia. La Fiscalía señala que hubo un uso indebido de las tarjetas corporativas. Claro, la Fiscalía hace un análisis de toda la causa y concluye, después de todo lo que se dijo, acá se empezó hablando de una fiesta, de gastar millones y millones de dólares, se terminó hablando del uso de una tarjeta que no estaba en principio en las denuncias originales que hace
la oposición, y creemos que, como el dicho de la montaña parió un ratón, acá es bastante parecido, porque el abuso de funciones estaba antes de iniciarse la causa. Cualquier funcionario público está sometido a ese delito. Y el delito peculado, el segundo, que es el uso de las tarjetas, nosotros entendemos que si no está se invertiría la carga de la prueba. O sea, el que tiene que acreditar que no tiene los comprobantes es la empresa para después denunciar el delito. Y no aparecen. O sea, no hay responsabilidad. Claro, pero ¿cómo cae eso en la opinión pública? ¿No? Ese es ¿Cómo es el manejo de ese tipo de argumento para la opinión pública en un ente estatal tan importante? Además, la imagen de la caja ridiculiza, si se quiere, un poco la situación más aún, hay que ser realista. Lo de la caja no sé dónde salió, es como lo del colchón. No pero sé lo dijo dónde el propio claro. Sendic. Sí, está bien. Pero digo, nosotros suponemos, lo que pasa es que eso fue lo que nos trasladaron a nosotros. ¿Cómo se le da mayor explicación a la gente, ¿no? Bueno, la gente tendría con respecto a ese argumento de se extravió, no se encuentra, la caja se perdió. Digo, en un asunto tan serio como este, ¿no? El tema de la ridiculización de la caja fue la explicación que nos dieron a nosotros. Esa documentación estaba en una caja. Cuando nosotros la pedimos para informar a la JUTEP, solicitamos la información y dicen, bueno, eso no lo encontramos, eso estaba en una caja, nos explican vagamente, pero son estas otras... Entonces, ¿en quién debería recaer la responsabilidad de eso? Bueno, no soy yo el que tiene que individualizar eso. Creo que es ANCAP a través de la investigación administrativa, que es un procedimiento que está regulado por el decreto 500 en nuestro país, que establece que es una investigación administrativa el mecanismo para deslindar o ubicar a un responsable y después ubicada esa persona, sabría, o esa persona, quién es el responsable de la pérdida de esa documentación. ANCAP emitió un comunicado ayer, escueto, sí, por cierto, en donde dice que respondió y atendió a todos los cuestionamientos o a todas las consultas planteadas por parte de la justicia en el marco de este proceso. Lo que no respondió fue la conclusión de la investigación administrativa. ¿En qué terminó? ¿En qué está? ¿Terminó ya? Es que no sabemos. No sabe. Lo que nosotros adjuntamos como documento es la resolución de ANCAP que dispone la instrucción de una investigación administrativa para tratar de deslindar responsabilidades, a ver cómo fue que terminaron esos comprobantes. Tu caso es de asesorar, defender al ex vicepresidente, a José Colla, a De León, en materia de derecho, en este asunto judicial. Pero has manejado incluso recién el término presiones políticas, cuestiones políticas que han entreverado la cancha con relación a este tema. El bombardeo político, ¿entendés que no solo provino de la oposición? Buena pregunta. Yo en realidad soy el abogado, como vos bien decís, y no quisiera entrar en temas políticos, pero lo que pasa es que esta causa tiene política. Claro, es un componente, un alto componente político. Entonces, sí, la interna jugó un papel importante. Y sigue jugando. Sigue jugando. Porque hay un directorio de ANCAP que está conformado por supuesto, miembros del oficialismo. Sendic pertenecía a un sector dentro del oficialismo. Hubo, como todos sabemos, muchas cosas en esto. Hubo un tribunal de conducta política que actuó. O sea que la causa tiene un alto grado político. Y sí, obviamente que sí. Digo, basta leer los diarios de hoy y fijarse como manifestaciones de algún integrante del propio sector del gobierno se manifiesta con respecto a otro sector. O sea que... A propósito de eso también, en sus palabras el ex vicepresidente decía que, entendía también lo difícil de la tarea de los fiscales, de la jueza Larrieux en todo este caso. Justamente él argumentaba por lo que viene siendo la presión ejercida desde lo político y también desde los medios de comunicación. ¿Cree que se puede igual, digamos, confiar claramente en ese fallo que, va a tardar hasta 45 días, más allá de que él sea específico, ¿no?, de estas presiones que también recibe la Fiscalía y la jueza con respecto al caso? Por supuesto que sí. Si yo no confiara en la justicia en mi país, no ejercería como abogado. Me iría para mi casa a escuchar música, a tomar mate, que me gusta mucho. Pero confío en la justicia de este país. Nosotros ayer, cuando nos terminamos la audiencia porque primero fue la de Sendic y después fue la de Colla, y nosotros hicimos una manifestación a la jueza y al doctor Pacheco, en el cual reflejábamos esto. Le dijimos que nosotros, tanto Durán, mi socio, como yo, nos sentimos absolutamente
garantizados por la instrucción de la sede. Sabíamos que la jueza y el fiscal miran la televisión, leen los diarios, escuchan la radio igual que cualquiera, pero fue totalmente garantista, accedimos a todas las actuaciones, no hubo en ningún momento que tanto el juzgado como la fiscalía hubiera hecho alguna acción para nosotros no acceder a algo, al revés. Entonces, el fallo, que hoy no sabemos cuál es, sea cual sea, va a estar contando con el aval nuestro desde el punto de vista de la forma y con las garantías que nos dieron en todo el caso. Cristian va seguramente ahora a consultarte respecto a la situación de León, pero antes de cerrar el caso Sendik, a propósito de las decisiones que fue tomando a lo largo de todo este proceso el ex vicepresidente, cuando uno genera un vínculo de estas características con un cliente de estrecha confianza, de una ida y vuelta muy, muy franco, muy sincero, de horas de trabajo, a ustedes como abogados, ¿les consultó la decisión de renunciar a la vicepresidencia? Porque ahí estaba en juego el hecho de perder los fueros, en fin, ¿qué rol jugaron ustedes? Bueno, es como vos bien decís, esos fueron momentos muy, muy bravos, para llamar de alguna manera. Hubo muchas idas y vueltas. Obviamente que nosotros le dimos nuestra opinión. ¿Cuál fue? Que no renunciara. Que no renunciara. Que no renunciara porque no tenía motivos para renunciar. Es más, hasta último momento el tema estuvo arriba de la mesa. Nosotros le dijimos que no veía elementos como para que llevara una renuncia, que iba a ser un hito dentro de la historia del Uruguay, la renuncia de la primer vicepresidencia del país, y que no había motivo suficiente desde el punto de vista jurídico. Nosotros no entendíamos que no tendría que renunciar. Creo que después los avatares de la política y la interna, como hoy hablábamos, jugó un rol importante que terminó con Raúl renunciando a la vicepresidencia. Cerramos el tema Sendik y previo a cerrar la charla, Pérez, le pido una reflexión respecto a los pasos a seguir en el caso del senador y ex presidente de ALUR, Leonardo de León, porque concretamente el informe de la JUTEP señala que hay unos $22.000 de gastos sin justificar en el uso de las tarjetas corporativas que el informe considera como indebido. ¿Cuáles son los pasos que va a seguir la defensa? Primero que nada, hay una cosa que hay que aclarar: la JUTEP es un organismo creado por una ley. Informa, no falla. Exactamente, emite un dictamen que no tiene carácter vinculante, o sea, no vincula al Poder Judicial ni a la Fiscalía, que es en definitiva quien lo pide, y concretamente responde directamente a Presidencia de la República. En este caso, la JUTEP emite una opinión respecto del uso de la tarjeta corporativa del senador de León en el momento que era presidente de ALUR. ALUR es una empresa privada. Que tenga un alto componente accionario del Estado no implica que no sea una empresa privada. Gira en la órbita del derecho privado, entonces las normas de derecho público no le son aplicables. Al no ser aplicables las normas del derecho público, mal puede cuestionarse desde el punto de vista legal o reglamentario la actuación de ALUR como empresa. No sé si me explico. O sea, le estamos pidiendo a una empresa privada que nos rinda cómo fue que gastó su gerente o cómo fue que gastó su director. Si nosotros admitiríamos... O sea, no tiene la obligación de dar explicaciones en definitiva para con esos gastos. No a la JUTEP. ¿Y a la justicia? Y si la justicia se lo pide, sí, pero no se lo pide la justicia, se lo pide. Pero sería un delito o podría haber allí siendo regulado por derecho privado. Es más sencillo de entender. Es una empresa privada que gira en el derecho privado. Los funcionarios de ALUR no son funcionarios públicos. Mañana para que quede claro a la gente, se despide a un funcionario de ALUR y hay que pagarle un despido. ¿Pero no funciona también en base a capitales del Estado? Tiene capitales, obviamente, porque ALUR está compuesta por el Estado y por privados. Bueno, pero de León era el representante del Estado en el directorio. Por supuesto que sí, pero el funcionamiento de ALUR funciona como bajo las normas del derecho privado. Entonces, un organismo como la JUTEP no podría pedirle a un ente privado o a una empresa privada que le rinda cuentas, porque si no eso se habilitaría a una especie de patente de corso, que la JUTEP se transformaría en el justiciero del Uruguay, entonces le piden mañana cuentas al Canal 4. A ver, el gerente de Canal 4, está claro, perdón, pero ¿cómo gasta la tarjeta? Como defensor de un actual senador, sí, está de licencia actualmente. Sí, no sé. Va a tener que explicar estos gastos que dice, había viajes, los viáticos estaban, fueron gastos por fuera de los viáticos, se habla de
¿no? $22.000 en un total de 130 gastos Sí. que no tienen explicación, digamos, que no... No, tienen explicación, sí. Esto que tú estás leyendo es El Observador. Claro, El Observador. también, bueno, los medios juegan este partido. Pero también. existen, Existe, Bueno, juegan también porque dan a conocer las denuncias que muchas veces Por no supuesto, se dan a conocer. pero por Hacen supuesto. los pedidos de información. Pero esto que surge en alguna parte en los medios no es lo que está en el expediente a veces. De León contestó todo el cuestionario, que a pesar de esto que yo estoy diciendo de público y privado, que eso es lo que yo digo, vale aclarar, De León contestó a la JUTEP y le presentamos toda la documentación. Lo que pasa que después, es esto que yo trato de explicar, que es difícil de explicar, se trata de introducir los elementos políticos. Por ejemplo, dice, en la denuncia dice, en concreto, que De León, por ejemplo, el día del lanzamiento de la fórmula Vázquez-Sendic, estaba hospedado en el Hotel Alvear de Buenos Aires. Eso es mentira. Y nosotros lo demostramos. ¿Dónde estaba De León ese día? ¿Por qué había ido? Estaba en representación de Alur, en un tema de Alur, y concurrió después al Hotel Alvear, pero nunca se hospedó en el Hotel Alvear, no estaba ahí, no usó sus viáticos de Alur para hospedarse en el hotel. Por ejemplo, le pongo un ejemplo para que quede claro cómo es la cosa. Pero claro, es más fácil decir que De León estaba, y como De León integra la 711, y en aquel momento era la fórmula que integraba con el presidente Vázquez el lanzamiento en Buenos Aires, era más fácil decir eso. Eso se tira arriba de la mesa. Pero cuando De León contesta, no surge acá en la prensa lo que dijo De León. Y lo que dijo De León es eso que yo digo. Arriba de la mesa hubo una botella de whisky también. También. Ya militó una investigación y También. una denuncia, que después fue retirada también. No, lo que pasa es que no fue retirada en el sentido de que no logramos, porque los elementos técnicos que la policía nos dijo, es imposible llegar a quien elaboró. Pero lo que a nosotros nos quedó claro es que esa imagen fue... Nunca hubo una botella de whisky. Arriba de esa mesa nunca hubo una botella de whisky en el avión. No. Creo Doctor que- Gumer Pérez, muchas gracias por su presencia y por sus minutos esta mañana. Gracias a ustedes por la Gracias por invitación. venir.